7 de la tarde, saludamos ya al subsecretario de Infraestructura Escolar, hablamos de Emilio Brear. ¿Cómo le va, Brear? De Radio Los Corrientes, lo saludamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Brear, bueno, hubieron quejas, y bueno, inclusive hablábamos usted en privado de algunos municipios, escuelas abandonadas, inclusive Bonplan era el que habíamos hablado. Desde el punto de vista de la conducción municipal, sostienen que en una escuela de 6 aulas, según recuerdo, 700 chicos están así, Brear. Bueno, le cuento cómo es la situación. Primero, que la situación original de la escuela era una. Nosotros construimos un jardín de infantes, sacamos jardín de infantes de la escuela, se mejoró la cantidad de espacio. Y la obra de la secundaria, la escuela primaria 13 se refaccionó a nuevo, y la escuela primaria quedó en condiciones. La escuela secundaria, que es una obra nueva, es una obra que se financia a través de Nación, y en el convenio que se hizo el año pasado, en julio del año 24, Nación se quedó con la financiación de esa escuela. A la fecha todavía no han llegado los fondos de deuda de esa obra, y todavía no se pudo recomenzar la obra por eso. Pero no es cierto de que esté a cargo del gobierno de la provincia de Corrientes la obra. La obra está en manos de Nación. Y es parte, perdón... Me extraña que el intendente haya dicho eso, porque la verdad que él conoce la situación, digamos. Pero también es parte de que en su momento el gobernador lo mencionó varias veces, inclusive cuando fue la reinauguración puesta en funcionamiento de la escuela portuaria, de aquellas escuelas que el gobierno de la provincia, o sea, fue traspasado por Nación, se avanzó, pero Nación sabía que era por algún establecimiento. Así es, exactamente, son en total son 9 establecimientos que están así en esa circunstancia. Lamentablemente hasta la fecha no hemos recibido dinero de esas partidas para pagar las deudas siquiera. Entonces hay la situación, diríamos, de incumplimiento por parte de Nación de los convenios firmados. ¿Y eso se reclama de una forma? ¿Hay diálogo con Nación? ¿Ustedes le plantean y Nación hace caso omiso a los planteos? ¿Cómo está la situación, Brear? Hay un diálogo permanente con lo que es educación. Hay que aclarar que educación dejó de ser un ministerio para Nación para transformarse en una secretaría, que depende de la ministra Petovelo, la acción social, diríamos. Lo cual dificulta mucho las cosas, porque la verdad es que educación es tan importante y tan grande que amerita tener un ministerio para que se atienda solamente las cuestiones educativas. Con nosotros tenemos un diálogo permanente, prácticamente semanal, y estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. El problema es la parte económica. Cuando llega el pedido de remesa de fondos de la parte económica a cargo del ministro Caputo, no hay respuesta. Y bueno, y en eso hablamos de la escuela Bonplan, que fue el disparador, pero ¿de cuánto establecimiento y de qué monto estamos hablando, Brear? Estamos hablando de un paquete de más o menos 10 o 12 millones de dólares, que en este momento no nos están, diríamos, a ver, yo espero una cosa, esto no se manda la plata a la provincia y que la provincia gaste. Lo que se hace es se paga las cuentas que la provincia ya eleva, que van directamente a la empresa, y se habilita a seguir la obra. O sea, no es plata lo que tienen que mencionar, que es el permiso para poder usarse el presupuesto, porque por ahí dicen que nos mandan y que no la usamos, cosa que no es cierto tampoco. La realidad es que los compromisos, ahora se creó el fondo este año para mandar la plata, se creó el fondo, significa se habilitó el contexto del convenio que se firmó en julio, pero a la fecha no ha recibido Corriente el pago de las deudas de esa partida. Bueno, ¿y eso ya va a quedar, usted cree, para el presupuesto del año que viene? ¿Nunca va a llegar? ¿O cómo se pueden solucionar problemas que genera la deuda misma? Y yo creo que eso es muy perjudicial para la Nación, en el sentido que va incrementando los costos, porque eso todos los meses, la inflación bajó muchísimo y eso fue un logro muy importante del gobierno nacional, pero no desapareció. Estamos con un nivel de inflación del 3% mensual, cosa que en un año es importante el incremento, pero hay que reconocer que cuanto más tarde en hacer los convenios, más grande va a ser la deuda, lo cual le perjudica a la Nación. Yo creo que en algún momento tiene que mejorar esa situación y tiene que cumplir por lo menos lo que firmaron el año pasado. Entiendo. En las otras horas deberíamos no discutirla, pero la provincia, con un gran esfuerzo en serio desde el punto de vista presupuestario,
se hizo cargo de la obra como ley 21, que era el jardín que está en el hogar escuela, que se lo tomó y está por terminar, son un par de meses, con presupuesto provincial, con esa obra antes de la nacional. Bueno, tomando eso con lo que va a mencionar, cuéntenos un poco cómo está la situación, ya dejando de lado el capítulo de fondos nacionales que llegan, no llegan, cómo está la situación de la recuperación de los establecimientos, lo que es reparación, lo que podría inaugurarse todavía este año y lo que está en proceso, por lo menos planificación de construcción a nuevo, Brear. Bueno, tenemos unos cuantos edificios para inaugurar. Lo que nosotros hacemos con educación es que se termina el edificio y al día siguiente de decidir la obra ya se habilita el uso, para que justamente los chicos puedan disponer de las nuevas instalaciones sin tener que esperar el acto político de la inauguración. Claro. Entonces, se inaugura una vez que el gobernador está en la cercanía de la localidad para poder hacer un acto interesante, pero en realidad lo usan inmediatamente. Tenemos escuelas y tenemos jardines de infantes listos para inaugurar. Y después seguimos trabajando en todo lo que es mantenimiento habitual de los establecimientos, como por ejemplo, aquí en Capital estamos trabajando mucho en las escuelas emblemáticas. Estamos terminando la escuela Juan Domingo Perón, que ya estamos hormigonando, y ahora yo estimo que esta semana estaría saliendo el contrato de la terminación de la escuela primaria Barrio Ponce, que es una obra que realmente tuvo muchas idas y vueltas con los vaivenes políticos económicos del gobierno nacional, y ahora la va a terminar la provincia con sus recursos propios. La escuela del Barrio Ponce tiene, digamos, una historia similar a lo que fue la escuela portuaria, entre idas y vueltas. Así es, lamentablemente nos tocó en un cambio de gobierno. Hay que destacar varias cosas, ¿no? Por un lado, la necesidad de la gente de tener una escuela primaria. Son 7.000 casas que no tenían una escuela primaria en la zona, o sea, era más que en muchos pueblos del interior, y no tenían una escuela primaria en su barrio. Por eso se tuvo que hacer una escuela de 12 aulas, una escuela importante, con ascensor, con salón de usos múltiples, con pabellón deportivo. Y también la falta total de empatía que tuvieron cuando se hubo cambio de gobierno, de la época de Macri a la época de Alberto Fernández. Esto era un fondo fiduciario que no dependía de educación, dependía del Ministerio del Interior. Y la verdad es que nos pesaron la obra un año, lo cual ya hizo que arranquemos con un presupuesto atrasado. Y después nos llegó la pandemia, nos llegó la hiperinflación, todo. Y la verdad que tuvimos mala suerte con esa obra. La empresa tuvo que ceder, tuvo que rescindir contrato. Pero ahora ya licitamos ya tenemos nueva adjudicación. Y yo estimo que esta semana o la que viene como tarde estaríamos teniendo contrato nuevo para terminar este año. Claro, o sea, esa sobre el final dijo lo que le iba a preguntar, es decir, hablamos de 2025 y ya 2026 la comunidad del Barrio Ponce ya va a poder hacer uso pleno del establecimiento. Yo estoy muy esperanzado en que se pueda terminar este año y que podamos entregar este año para el uso de los chicos, que realmente les hace falta y mucho. ¿Cómo se diagrama? Brear mencionó el tema de 7.000 casas, es decir, había ahí un diagrama, había un diseño para el establecimiento escolar. Los futuros establecimientos, ¿en base a qué diseño o dónde se proyectan? Más allá que esté o no esté el proyecto, que no hay plata, que todavía no están, digamos, lo que es los pliegos para el proyecto ejecutivo, pero los próximos establecimientos escolares. Nosotros vamos a crear un banco de proyectos de 100 escuelas para toda la provincia, para la próxima gestión, pero 100 proyectos ejecutivos, no 100 ideas. No entiendo. Eso implica tener título, implica tener cálculo, implica tener toda una serie de carpetas importantes, diríamos, la factibilidad de energía, de agua, de cloaca, de internet, etcétera. Ahora, no tenemos que crear muchas escuelas más. Mire usted. Sino que porque tenemos bastante plazas, diríamos, suficientes plazas, salvo algunos casos particulares. Por ejemplo, acá en Laguna Brava, en Corrientes Capital, falta una escuela. Sí. Un jardín, una escuela primaria y una escuela secundaria. Estamos buscando terreno. Necesitamos una manzana entera, ¿no? Para hacer ese establecimiento. El crecimiento urbanístico que está teniendo esa zona después de lo que fue ya el uso pleno de la autovía. Porque uno ve que hay movimiento. Que fue una inversión también de la provincia. Claro. Pero bueno, ahí tenemos una demanda. Ese es un lugar específico que tenemos que resolver la demanda. Estamos trabajando en Santa Rita, ahí cerca del sur de la ruta, donde también estamos completando la demanda de aulas.
Pero esa es la zona donde va creciendo la ciudad y hacia donde hay que empezar a ver. Pero no son muchos en toda la provincia. Cuando usted dice Barrio Santa Rita, es lo que está en la vieja Ruta 5. ¿Esa escuela habla usted? Claro, al lado. Claro. Esa escuela la estamos ampliando. Está la 599, que es la primaria, y estamos ampliando la escuela secundaria, que realmente fue desbordada por la demanda. Entiendo, porque hablamos de Ruta 12, Ruta 5, hasta lo que es el control policial, no hay otra escuela. Exactamente. Y hay mucha gente. Exactamente, una demanda de varios barrios. Hablamos San Mela, hablamos del barrio de Dos Curvas. En el barrio de Ponce, por ejemplo, teníamos una escuela secundaria y no teníamos primaria. Tal cual. Eso es que era que estamos haciendo ahora. Y bueno, y así son lugares muy específicos, insisto, salvo, hay otros lugares de la provincia que crearon, por ejemplo, Pujol creció un 65% en 12 años, lo cual implica que tiene que tener más cantidad de jardines de infantes, que es la mayor demanda de edificios. Nos faltan jardines de infantes. Y con el tema de las escuelas técnicas, que también es una visión de la provincia de fomentar las escuelas técnicas en toda la localidad del interior, estamos viendo alternativas como las formaciones profesionales en diferentes escuelas secundarias para no tener que hacer una escuela técnica, sino que sea algo más específico para que los chicos puedan salir de la secundaria con una formación profesional. Entiendo, va a ser una mutación entre la vieja escuela técnica y una escuela de oficio, para tener una salida laboral mucho más rápida. Algo así sería, desde el punto de vista de currículo, hablo, no tanto establecimiento. Sí, para que se entienda sería así, pero en realidad sería un poco más profundo para que tengan un título que sea válido, ¿no? No, sí, obviamente, más allá de transformar la currícula para que se acorte la cantidad de años, porque recordemos, profesional en escuela técnica son 6 años de doble turno. Así es. Entiendo. 7. Claro, sí, yo me quedo en la vieja, perdón. Usted y yo somos prácticamente de la misma generación, así. Como siempre, muchas gracias, Brear, por su contacto. No, muchas gracias a usted y saludos. Hasta luego, hasta acá. Emilio Brear hablando un poco de la situación puntual. Hubo una publicación por parte del municipio de Bonpland donde denunciaba, era una denuncia grave, por eso fuimos a hablar con el responsable del área, porque cuando le dicen del interior que uno únicamente tiene que confiar en la publicación del municipio, dice 5 aulas, 700 alumnos, me pareció un poco mucho y queríamos saber, bueno, nos acaba de explicar el subsecretario de Infraestructura Escolar.